y a todas, por supuesto. La verdad que es un gusto para nosotros. Primero me presento, yo soy Ricardo Ruibal, vicepresidente primero acá de la entidad, ADEC, y para nosotros realmente es un gusto esto que estamos haciendo, el tema de empezar a tener estos ciclos de charla, estos ciclos de diálogos, porque en ADEC, digamos, tenemos varios verticales, y uno de los verticales que tenemos es el armado justamente de esta mesa de inteligencia artificial, en la cual nos armamos una hoja de ruta donde tratamos de poner hitos, y uno de los hitos de estos es la sensibilización y que estas cuestiones se hablen. Y cuestiones puntuales como lo que es la ética en vinculada a la inteligencia artificial, las regulaciones y demás, es algo que hace tiempo lo venimos conversando, porque ya hemos hecho otros ciclos donde mostramos qué es lo que podemos hacer con inteligencia artificial en cuanto a emprendimientos, startups y demás. Pero creo que nos debemos la charla para decir, che, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Técnicamente, y yo vengo del palo técnico, es fantástico lo que se puede avanzar, pero conviene avanzar hasta un lugar, éticamente conviene irnos, hay reglamentación en el mundo, ¿qué pasa acá en Argentina? Así que bueno, esa es un poco la idea de la charla de hoy. Le vuelvo a dar la bienvenida a todos y lo dejo acá con Agustín y bueno, a estos dos caballeros acá que están, que no los voy a presentar, los va a presentar Agustín, y es realmente un gusto para nosotros en ADEC tenerlos acá, así que bienvenidos y bueno, aprovechar el evento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve para no quitar tiempo a los expositores o los conversadores. Nace el conversatorio es una figura medio rara, digamos, de ¿quién participa en el conversatorio? Pero bueno, en el ámbito de la mesa, a partir de cierta discusión sobre el problema de ética que salía de la experiencia de las empresas, a mí me nació una inquietud y lo propuse en la mesa y tuvo buena recepción de tratar de entender por ahí con un poco más de consistencia qué se entiende por ética y qué es la ética en relación a la aplicación de tecnologías, ¿no? Es un ámbito donde hay trayectorias distintas que no tienen que ver con inteligencia artificial, quizá tienen más que ver por ahí con la ingeniería genética o con la práctica médica, y hay muchos desarrollos en esa línea, y al mismo tiempo cómo se regula y cómo se articulan la regulación con las políticas de investigación. Por eso me parecía que tener dos expositores de lujo como tenemos hoy era una buena vía de acceso para introducirnos a estos problemas. Está aquí el doctor Armando Andruet, que fue presidente del Superior Tribunal y es miembro del Centro Núñez y de la Academia Nacional de Derecho y de la Academia Nacional de Medicina, con lo cual no voy a detallar su vastísima trayectoria, está ahí en internet para quien quiera curiosear. Y a Francisco Tamarit, que fue rector de la Universidad Nacional de Córdoba, también ha sido integrante del directorio de CONICET y ha participado en muchísimas instancias de articulación de políticas científicas y políticas educativas. Mi intención simplemente es presentar un par de preguntas muy breves y a partir de ahí que inicie la conversación y también luego abrir a preguntas del público. Por suerte la recepción ha sido muy buena, de ámbitos muy diversos, con lo cual creo que un primer objetivo de esta actividad ha sido cumplido. La primera pregunta quizá va más hacia la experticia del doctor Andruet, que tiene que ver con cuál es la relevancia de los marcos éticos en el momento de llevar adelante la administración de justicia. Supongo que hay casuística que obliga a revisar los marcos éticos ante situaciones que quizás se presentan como novedosas. Digo porque la inteligencia artificial viene apareciendo como una tecnología disruptiva que presenta escenarios que por ahí no han sido contemplados o que no tienen un marco regulatorio adecuado o incluso un marco conceptual adecuado. ¿Y qué experiencia puede traernos la bioética para tratar de pensar este nuevo escenario, que no es exactamente igual, pero quizá tenga algunas similitudes o que nos abra algunos problemas? Entonces, para eso, quizá una primera pregunta tiene que ser para un público que es lego en esto: ¿qué es la ética? ¿No? Antes de entrar a las discusiones sobre ética de la inteligencia artificial. Bueno, primero muchas gracias a Agustín por la presentación, por supuesto acá el vicepresidente primero de... Se va a enojar Daniel Hasegarini, que es el presidente de la entidad. Está bien, de ADEC y a todo el auditorio. Y muy agradecido por esas palabras iniciales diciendo de que
ya ustedes han hecho todo el tránsito hablando de las cosas más divertidas que la inteligencia artificial tiene. Por lo cual a nosotros nos corresponde hablar de lo más aburrido que quizá en ese ciclo van a tener, y especialmente atendido por quien habla. Que me caracterizo por ser un hombre absolutamente aburrido en lo que hablo y cómo lo hablo. Así que no se preocupen por ello. Y no es que la ética sea un tema aburrido, sino que en definitiva cuesta ingresar en un camino donde podemos encontrar puntos de conexión de algo que parece tan abstracto con algo que es tan diario y tan corriente. Pero volviendo sobre el núcleo central de la pregunta antes, el derecho como sistema jurídico al cual nosotros nos estamos permanentemente vinculando con las normas que nos señalan desde cómo va el tránsito hasta cómo se hacen las grandes licitaciones nacionales o internacionales, siempre está bajo un soporte ético. Pero en realidad los sistemas, podríamos decir, morales y los sistemas jurídicos tienen una conexión, tienen un aire de familia, pero claramente que todos lo sabemos por experiencia, no todas las normas, no todo el derecho en sí mismo es un derecho del cual se pueda predicar una moralidad o una eticidad. Esto es lo que significa de algún modo hablar de que puede haber una situación normativa que sea injusta. Y uno dice, ¿cómo va a haber una norma que sea injusta? Porque justamente la ética, la vinculación que tiene, no solamente es con la bondad, sino también es con la justicia o con lo justo, mejor dicho. Y desde ese punto de vista, ¿cómo es posible que haya normas que no sean justas, o sea, normas que no sean éticas? Bueno, pues que las hay, porque el derecho no es el mismo sistema normativo moral, sino es uno parecido, próximo. Pero de cualquier modo, uno debería ubicarse en un momento histórico donde los sistemas jurídicos van a abonar mucho más claramente la vinculación con lo ético, y eso es, no vamos a desarrollar demasiado eso, es en el núcleo sobre algún juicio que es conocido por todos nosotros, fundamentalmente para los juristas, que es el juicio de Nuremberg, que es en definitiva aquel juicio donde se juzga, no solamente se juzga al militarismo del nacionalsocialismo, sino que se juzgan a civiles, a profesionales. Y entre esos profesionales se juzgan particularmente a 15 jueces. Y la pregunta es, ¿por qué se juzgó a jueces alemanes cuando el régimen nacionalsocialista era el sistema jurídico casi más perfecto que había? En realidad se los va a juzgar por algo muy simple, como es cómo han permitido que pasara lo que pasaron o sucedía en los campos de concentración. A lo cual los jueces dicen, ¿por qué ese era el derecho? Porque en realidad nosotros lo que hacíamos era cumplir con el derecho. Y allí hay una gran transformación de los sistemas jurídicos, en donde los sistemas jurídicos dejan de estar monopolizados por un modelo positivo de lo que dice la ley, para entender que por encima de la ley hay principios anteriores y superiores y que se deben cumplir. Por ejemplo, la dignidad de la persona no puede ser puesta en contradicción ni aún por el sistema jurídico positivo más perfecto. De allí es que los sistemas jurídicos a lo largo de los últimos 70 años han ido transformándose poco a poco y se ha ido colonizando los sistemas jurídicos por más contenidos éticos o morales. Después podemos ver esa distinción entre lo ético y lo moral, que no es una distinción trascendente para lo que nos interesa en la vida corriente, pero sí puede ser una distinción muy importante cuando uno proyecta, digamos, estas nuevas realizaciones de la tecnología. Entonces, a la primera parte de la pregunta, verdaderamente hoy los sistemas jurídicos
tienen una profunda connotación con lo ético moral, y sería muy desafiante pensar un modelo que hace abstracción de condiciones básicas de lo justo, de lo equitativo. Pero sin embargo, uno puede reconocer un sistema moral, oriental, asiático, chino, en donde en definitiva la propagación de la prole, más allá de un número determinado por el Estado, se convierte en definitiva en un exceso que hay que pagar con tarifa o hay que perder la criatura. Es decir, allí entonces es donde el sistema jurídico desafía la eticidad que el sistema jurídico debería tener. Los sistemas jurídicos, cuando se enfrentan con nuevos problemas, con problemas que son verdaderamente disruptivos, no fue un problema disruptivo para los sistemas jurídicos pensar que lo que era el carruaje a caballo antes, luego podría pasar a ser un forté con un motor explosión. En definitiva, era un carruaje con otro caballo, por eso lo de los caballos de fuerza. Es decir, pero en definitiva se podía analogar, podía haber una posibilidad de hacer una transferencia. Y así es como el derecho va tratando de resolver los problemas, analogando, haciendo hermenéuticas, buscando semejanzas, poniendo un poco de ficción. Pero el problema es cuando la ficción, cuando la hermenéutica, cuando la energía queda pequeña frente a lo que aparece. Porque es allí donde, podríamos decir propiamente, el cambio es un cambio absolutamente disruptivo. No es un cambio que puede estar en una secuencia o en una línea ascendente, sino que en definitiva es lo que la naturaleza de la genética llama propiamente una situación de mutación. Es decir, una mutación genética es un cambio profundamente grave que altera la construcción cromosomática y por lo tanto da un resultado totalmente anómalo. Es decir, las mutaciones en la ciencia jurídica se producen con estos cambios profundamente disruptivos. Cuando uno piensa, busquemos la homologación, y allí está la intervención de la segunda parte de la primera pregunta de Agustín. En realidad, el cambio más disruptivo que tuvo los sistemas jurídicos en los últimos 40 años, 50 años, fue cuando emergen justamente los problemas de la biotecnología. Los problemas de la biotecnología que de vuelta, si quieren después hablamos de lo que fue en definitiva el desafío de Paul Bert cuando llamó la primera moratoria científica en el 74, que era por problemas, sería la segunda, pero la primera fue por energía nuclear. Es decir, la segunda moratoria científica del 74 era por los problemas de la biotecnología. Y esos problemas de la biotecnología, cuando son llevados al impacto de los sistemas jurídicos, aparecen disruptivos. Y allí es donde empiezan a emerger toda una política vinculada con UNESCO, donde va a terminar decayendo, después de dos declaraciones anteriores, lo que es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del 2005, en la que yo participé en el último borrador que se aprobó, y que es justamente el resultado más, podríamos decir, más excelso que en bioética en el orden mundial, podríamos decir, existe. Ahora, que una cosa exista no es una condición para que esa cosa valga. Y esa sería la segunda parte de la reflexión. Luego, y ahora cedo a Pancho. Pancho, no sé si vos tenías también antes un par de comentarios. No, bueno, también agradezco enormemente a ADEC, a la mesa, la persona de Jorge y de Agustín, una persona del vicepresidente, bueno, de todos ustedes que vienen acá a escucharnos. En una charla sobre ética, regulaciones de inteligencia artificial, lo único que yo sé es de inteligencia artificial, esa es la verdad, porque me dedico a esto desde que me recibí.
Pero me parece que estamos viviendo un momento histórico muy, muy peculiar y uno se tiene que preguntar qué hay de particular en esta disrupción tecnológica. Entonces, esto también marca el debate ético, ¿no? Esto que hay una disrupción también ética, como pasó con la bioética. Están apareciendo cosas, o esto es nada más y nada menos que otra disrupción tecnológica. Kurzweil dice que vamos en una secuencia una secuencia en la cual hay cada vez menos distancia entre eventos disruptivos, ¿no? Él habla de un momento singular que se nos avecina. Es difícil predecir esto. Aparte, nosotros estamos acostumbrados a vivir disrupciones tecnológicas. Yo viví muchas, ¿no? Yo nací en el 61. Bueno, la calculadora para mí fue una disrupción tecnológica. Yo salí de primario sin calculadora y empecé el secundario con calculadora. Los que me antecedían usaban una regla de cálculo, ¿no? O una tabla de logaritmos, ¿no? Pero después vino las computadoras, la primera XT, la primera T que nos compramos. Después vino el Internet. Y la pregunta es, ¿esto es algo más? Yo creo que no, pero es una posición. Seguramente aquí hay filósofos que saben más que yo. Y lo debato mucho con empresarios. Con Armando compartimos un grupo multidisciplinario donde hablamos de estas cosas. Yo me doy cuenta que los dos participantes que venimos de las ciencias duras discordamos en casi todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero marcar 3 cosas que a mí me sorprenden de esta disrupción, a la cual la vi crecer, la vi nacer. Antes de contar las 3 disrupciones, les cuento muy brevemente. La inteligencia artificial, ustedes saben, nace en la década del 50 por iniciativa de un conjunto de científicos muy prestigiosos de muchas disciplinas, que se van a organizar, deciden que se van a juntar. Hay algunos nombres excepcionales, porque cada uno en su campo había hecho cosas muy importantes. Cuando ellos se preguntaron cómo hacer algo inteligente, artificial, ellos dijeron, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de modelar la forma en que nosotros razonamos. ¿Verdad? Está bien, porque nosotros estamos muy convencidos que nosotros somos los más inteligentes del planeta. Entonces ahí surgieron un tipo de tecnología que se llamaron los sistemas expertos. Aquí está Pedro, no sé si Pedro puedes levantar la mano. En el año 82, Pedro, ¿no? Nosotros nos ganamos una beca por estudiar un libro, un programa, un lenguaje que se llama Lisp, no sé si vos te acordás. Debemos haber sido los únicos en América del Sur que pasamos por tan ridícula experiencia. Porque en ese momento, los profes que nos pagaron esa bequita, ellos pensaban en que inteligente era hacer manipulación simbólica. ¿Y cuándo nosotros hacemos cosas, manipulamos símbolos? Bueno, cuando hacemos matemáticas. Y eso tiene un sentido muy práctico para quien hace física teórica. Nosotros somos física teórica. Entonces, el primer trayecto de la inteligencia artificial estuvo dominado por esa forma de pensar en la cual hacer algo inteligente requería conocer del tema. Había que ser un sistema experto. Y el sistema era experto porque le transferíamos al sistema, al programa, lo que nosotros sabíamos. Es como, yo te escuchaba una colega que decía algo muy interesante, un viejo ejemplo que usábamos, ¿no? Así funciona un termostato, el aire acondicionado. Es algo que siempre va preguntando, ¿esto o esto? ¿Esto o esto? El termostato, nosotros le decimos, si la temperatura está por debajo de 23, prendete. Si está por arriba de 23, apagate. Si está por arriba de 25, prendete. Pero ese sistema, esa trayectoria, ese paradigma fue muy limitante. Y ahí aparece en los años 80, justo cuando yo me recibo, en el 85 se escribe quizás el paper más relevante, una forma epistémicamente mucho más dura. Porque ahora lo que va a decir el autor de este paper, que se llama Hopfield, es, si quieren explicar los sistemas inteligentes, dejen de pensar en la forma en que razonamos, porque está lleno de cosas más inteligentes que nosotros, la Tierra, ¿no? Por ejemplo, para cazar, un águila es mucho más inteligente que nosotros. Para escapar, un venado es mucho más inteligente que nosotros. Y entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A las neuronas. Y fue un programa que hizo mucho ruido, era medio ofensivo que le dijeran a alguien, un ser humano, que entendiendo cómo se comportan las neuronas, era posible entender algo como la inteligencia. Pero nosotros tendemos a pensar de que tenemos algo más, pero créanme, no sé si hay biólogos acá, si ustedes abren el cerebro de un chimpancé, de un bonobo o un nuestro, no van a ver cosas muy distintas. Hay neuronas, y las neuronas se conectan.
Entonces ahí surge esto que llamamos nosotros el paradigma conexionista, que dice que lo importante ni siquiera son las neuronas, es la arquitectura de conexiones que forman las neuronas. Y esto es un salto epistémico terrible, que se monta sobre una exitosa trayectoria que tuvo la física de explicar el comportamiento de los sistemas a partir de saber cómo funcionan las moléculas que forman. Parece una simpleza, pero no lo es. Entonces el primer problema que tiene esta tecnología es que es neuromórfica. Nunca habíamos lidiado con una tecnología que imita, ¿no? Consigue imitar como comportamiento macroscópico eso que es más preciado para nosotros, que es la inteligencia, es la mente. Entonces, para mí eso la hace distinta, ese neuromorfismo la hace distinta cuando pensamos en cuestiones éticas, por las implicancias que podría tener a futuro. Después podremos seguir hablando de implicancias. La segunda peculiaridad que tiene esta tecnología es la velocidad de cambio. No tenemos registro de la locura de velocidad que esto tiene. Las tecnologías, si ustedes las analizan, Agustín es un experto, van cambiando muy poquito. Les voy a poner un caso que ustedes conocen, el auto. Cuando Benz patentó el auto andaba a 40 km por hora. Ahora, ustedes no andan a 800.000 km por hora, ustedes andan a 100, 140, 150. Aumenta un poquito, se multiplicó por 3. La única tecnología que nosotros conocíamos que a medida que pasaba el tiempo no solo crecía, sino que se aceleraba, era la de la microelectrónica. Es una tecnología exponencial. Exponencial significa explosivo. Significa que la tecnología mejora, pero la velocidad de mejora mejora. Pero la velocidad de mejora. Todo mejora. Entonces aparece la famosa ley de Moore, que dice que cada 2 años el número de chips, de componentes, de transistores que entran en un chip, crece. Los primeros chips comerciales tenían, hasta Verti, 2.700 transistores. Hoy tienen aproximadamente 900.000 millones de transistores. Pero no es lo más rápido. Si ustedes siguen la trayectoria de las últimas redes neuronales, cada año y medio la eficacia de las redes neuronales mejora 600 veces. Yo les invito a que multipliquen 600 por 600, es lo que mejora en 3 años, ¿no? Y da 360.000 veces. Entonces, al hecho curioso de que estamos metiéndonos con la mente, algo que no habíamos hecho desde que se inventó el puñal, surgió el imperativo moral de discutir cómo evitamos que nos matemos con el puñal, no había pasado que una tecnología no fuese músculo-esquelética. Las tecnologías nacieron para que tengamos fuerza, para que la distancia se nos haga más corta, para que nos comuniquemos más fácil. Pero tener una tecnología para escribir es algo bastante innovador. Una tecnología que dibuja por nosotros nos pone en un dilema, para mí, distinto. Entonces, ya no es solamente importante a dónde estamos, sino a la velocidad terrible que vamos. Y una tercera peculiaridad que tiene esta tecnología, y es no la ausencia de regulación, la ausencia total de los estados en la construcción y el desarrollo de estas tecnologías. En otras tecnologías disruptivas ustedes van a ver que los estados, en asociación con los privados, bueno, hicieron cosas maravillosas. Hoy no tenemos no hay ninguna universidad del mundo que pueda competir con Meta, con Google, con Amazon. Hemos perdido no la hegemonía, la capacidad de estar cerca de estos desarrollos. Entonces, yo en esta primera etapa lo que me preocupa a mí, que tiene que ver con cuando vayamos a hablar de ética, es decir, tenemos que entender bien de qué estamos hablando. Esta tecnología tiene ciertas peculiaridades, nos imita a una velocidad mucho más rápida que nosotros, y es oportuno que nos preguntemos si estamos en condiciones de recuperar cierto control sobre lo que se está haciendo, que creo que es lo que vamos a seguir charlando, y cómo habría que hacerlo. Y la verdad es que el desafío que se nos presenta es enorme en términos éticos y reglamentarios de una tecnología que es muy peculiar. Después podemos seguir charlando un poco, le paso la palabra de vuelta a Armando. No, primero, cuán atrapante
lo que Pancho nos comenta y nos focaliza en el problema verdaderamente. Y yo quiero retomar para volver sobre ello esta reflexión de lo que significó la Declaración Universal de Bioética, que fue donde concluí recién. Les decía, como instrumento, fue un instrumento que cooperó de gran modo a pensar el problema vinculado a cómo los nuevos desarrollos vinculados con fundamentalmente los avances en genética, pero también en clínica y demás, podían ser verdaderamente absorbidos y controlados. El derecho encontró, los sistemas jurídicos encontró en esa declaración un primer anclaje como para poder dar respuesta a algunos de los problemas que se presentaban. Pero ¿con qué dificultad? Con la dificultad de que era una declaración. Y acá empieza un problema jurídico muy interesante. Los sistemas jurídicos en realidad están conformados por normas prescriptivas que tienen una validez en tanto que han sido dispuestas, señaladas ellas por un órgano que tiene poder legiferante y que hace que esas proposiciones sean normas obligatorias o de validez para todos los ciudadanos. Las declaraciones, aun cuando sean maravillosas y aun cuando sean aprobadas por 180 estados en las Naciones Unidas por unanimidad, como fue la Declaración Universal de Bioética, en definitiva no tienen la consistencia normativa, no son obligatorias, salvo aquellas declaraciones que ustedes inmediatamente podrán estar pensando. La Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre de 1948 fue también una declaración, pero a lo largo fundamentalmente de los años pasó a un estatus de facto a convertirse en una convención, o sea, a tener un carácter obligatorio. Hoy nadie podría decir que porque la Declaración de los Derechos del Hombre es una declaración, no existe la libertad de expresión, porque en definitiva existe y hay normas recogidas en los derechos domésticos. En el campo de la bioética eso no ha ocurrido. Las normas han pasado de la declaración con demasiada ligereza, con demasiada liviandad a los sistemas normativos. ¿Por qué quiero focalizar en eso? Porque yo creo, francamente, que el resultado que se comenzó a trabajar sobre el 2019, cuando UNESCO mandaba las notas primariamente a aquellos que estamos ubicados dentro de una cartilla de UNESCO como eticistas, la pregunta era para construir un instrumento. El instrumento, después de 2 años, allí está, y es un instrumento verdaderamente, no quiero decir monumental, pero es un documento muy importante, muy significativo, que curiosamente se designa como una recomendación, porque en la naturaleza del pensamiento de UNESCO muy probablemente hay una proyección que eso se pueda convertir luego en una declaración universal. Volviendo, ¿cuáles son los pesos? La recomendación tiene menos peso que una declaración y la declaración tiene menos peso que una convención. Una convención puede ser un tratado bilateral o multilateral. O sea, empezamos hoy con una recomendación de peso inferior. Pero, si acaso en algún momento se puede transformar en una declaración, yo visualizo no un resultado mejor al que ha tenido la Declaración Universal de Bioética, que tenía mucho menos connotaciones, podríamos decir, económicas, las tenía, pero mucho menos siempre que las que tiene hoy el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Para la Declaración de Bioética había connotaciones, podríamos decir,
más vinculadas de las empresas farmacéuticas, de los laboratorios, de las grandes clínicas, de las empresas, digamos, que estaban trabajando en manipulación genética, pero acá debe ser multiplicado por 100 las presiones que hay por los grandes intereses. Lo acaba de decir Pancho, en realidad hoy los estados son pequeños frente a las 8 o 10 grandes empresas que controlan el mundo. Por eso estos temas del capitalismo de vigilancia, el capitalismo de plataforma, son en definitiva los núcleos por donde pasa, digamos, la economía del planeta. Es decir, antes decíamos que General Motors era en definitiva un gran país. Hoy, ¿qué habría que decir? Cualquiera de estas empresas son en definitiva parte de las 8 que maneja el planeta. Y seguramente la gran discusión allí en Taiwán con, ¿cómo se llama la firma esta de los transistores, de los chips? Nvidia, es decir, es en definitiva el núcleo económico del mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con posterioridad a esa recomendación de bioética? Ha habido, yo después les puedo mostrar solamente cuál ha sido la línea de tiempo que ha habido. Una línea de tiempo pocas veces vista en el orden normativo, que desde el 2021 al 2024 hayan habido por lo menos 5 o 6 formulaciones de mucho peso normativo en pro y en no pro de estas cuestiones. Si acaso yo debería dar un crédito, lo daría fundamentalmente a la ley europea, que es en definitiva el modelo más tangible que uno puede pensar, porque no es recomendación, porque no es declaración, porque es en definitiva una ley que toma a toda Europa y que muy probablemente sea, digamos, el gran emplazamiento a Europa en los próximos 10 años respecto a este tema. Siempre pensando desde el mundo occidental y haciendo una abstracción que la otra parte del mundo, fundamentalmente China, tiene una capacidad de entrenamiento de los sistemas que en definitiva no tiene Europa, y por lo tanto los sistemas chinos van a estar siempre más avanzados, y además porque hay una práctica, podríamos decir, muy dirigida de cómo conseguir los resultados, diría Schopenhauer, por faz o por nefaz. Pero bueno, esas son las cosas como están, y después yo voy sumando. Bueno, los dos adelantaron una segunda parte de la pregunta que tenía en la charla, que tenía que ver con la cuestión de las regulaciones, digamos, a qué nivel se puede regular, porque acá estamos en una agencia que es municipal, ¿no? Sí, claro. Digo, acá hay una cuestión de niveles de legislación, que digo, ¿qué puede una municipalidad? Y no somos Shanghái. ¿Qué puede una municipalidad? ¿Qué puede una provincia? ¿Qué puede un país en este escenario? Digamos, ¿cuáles son los marcos regulatorios? ¿Cuáles son las políticas para desarrollar esos marcos regulatorios? ¿Cuáles serían las estrategias viables para que esos marcos regulatorios no corten la innovación y al mismo tiempo no generen situaciones reñidas con la ética ante un escenario de competencia global en el cual hay otros agentes desarrollando tecnologías que quizá no se rigen por esas mismas normativas? Entonces ese escenario genera una aparente disparidad, y en la cual esas 8 empresas que mencionaban están todas ubicadas en el hemisferio norte, ¿no? No tenemos ninguno de esas empresas desarrollando esas tecnologías en el hemisferio sur. Entonces, ¿cuál sería una estrategia para articular ética y política en este escenario? Bueno, es el tema para mí del momento. No tenemos mucho tiempo, porque como dije, las cosas van tan rápido, y la forma de construir un consenso sobre una regulación a partir de acuerdos también de marcos éticos, sujeto a nuestra percepción moral, las acciones y las inacciones, es un desafío enorme. Les voy a contar una anécdota que siempre cuento. Cuando Macron ganó en Francia, invitó al matemático francés más importante que hay en vida, que se llama Villani. Es conocido porque es medio ridículo, anda
viste medio raro, más raro que los de FAMAF, ¿no? Y le encomendó a Villani que formase una comisión con esta pregunta: ¿qué tiene que hacer Francia para volver a estar en la punta de la tecnología que hoy solamente ocupan Estados Unidos y China? La comisión trabajó, lo tengo si lo quieren, es muy lindo el informe, un poco desactualizado porque casi tiempo. Y dice: no hay nada que pueda hacer Francia para ser parte de esta disputa. Fíjense que es terrible. Y piensen en Argentina cuando les diga lo que sigue: o es con Europa o desaparecemos, ¿no? Por eso Macron siempre es tan pesimista. Vieron que él habla de que vamos a desaparecer, yo tengo la idea que es culpa de Villani, que llenó la cabeza de Imagínense nosotros que estamos en Argentina, lo difícil que es para nosotros reglamentar. Entonces hay dos formas de hacerlo: comenzar por la Municipalidad de Córdoba, es más, podemos comenzar por Nueva Córdoba uno, por Alberdi el otro, o nosotros podemos comenzar por la universidad, ustedes por las empresas, la municipalidad por lo suyo, o podemos hacer al revés. Tratemos de pensar que esto es una oportunidad histórica que tenemos como región y como sociedades para hacer un atajo. Nosotros no vamos a llegar, no se me enoje Jorge Berti cuando diga esto, a competir con Nvidia. No podemos seguir ese camino, pero la disrupción tecnológica es tanta que ya llega a la computación cuántica. Vean lo que está pasando con IBM. La disrupción es tanta que las próximas redes neuronales, sabemos nosotros, no se van a hacer en software, van a ser con puntos cuánticos. Entonces, aprovechemos esta tecnología. Entonces, yo creo que es la oportunidad para que nosotros pensemos al revés. ¿Cómo podemos usar esto para que nuestra Córdoba nos encuentre dentro de 50 años en condiciones más competitivas? ¿Qué es el buen vivir para nosotros? Nosotros queremos ser como Estados Unidos, que tienen que andar haciendo de gendarme, queremos liderar guerras, invasiones, como hace Rusia. No, nosotros seguramente no queremos eso. Entonces, ahí yo digo, como le dijo Villani a Macron, salvando las distancias, ¿no? No hay un futuro para Córdoba, no hay un futuro para Argentina si no es regionalmente. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos. Nosotros somos casi el mismo número de habitantes que Europa, 480 millones. Somos 32 naciones, ellos son 26. Ellos tienen como 4 veces nuestro Producto Bruto Interno per cápita, pero viven muchísimas veces mejor que nosotros. Entonces lo que yo digo que esta es una oportunidad para que nosotros miremos la dimensión geoestratégica que tiene esta tecnología hoy. Esto es lo que va a dominar el orden global. Y yo por eso digo que no veo ninguna intención de nuestros gobernantes, de nuestras sociedades, de nuestras lideranzas, de los académicos, por pensar esto en términos globales. Por decir, bueno, nosotros tenemos buenos socios al lado, tenemos a Chile, tenemos a Brasil, tenemos a México, podemos pensarlo como un mercado común. Ya no se trata de integrarse porque uno piensa que, bueno, le hubiera gustado a Bolívar y a San Martín que estuviéramos integrados. No, o nos integramos o esta revolución nos pasa por arriba. Para un empresario es riesgoso, ¿no? Es riesgoso, para un académico también. Pero nosotros tenemos que tener una política de buena vecindad, como tuvo Europa. Países más prósperos decidieron que iban a querer que sus vecinos estuvieran bien e invirtieron mucha plata en ello. Y tenemos que apuntar a la construcción de una reglamentación que nos permita ser competitivos a escala. Tenemos que fomentar el compartir las inversiones, las reglamentaciones, el mundo de la empresa, el mundo del trabajo y por último el mundo de la academia. Entonces, cuando llegamos a este punto, yo digo, como dice Armando, el mejor ejemplo que tenemos es la ley europea. La pregunta que hay que hacerse a través de la ley europea es por qué no hay en Europa, sigue sin haber, a pesar de las recomendaciones estas, por qué no juega esta disputa Europa. Y ustedes van a encontrar, sobre todo los empresarios, que hay un rum en el mundo que dice Europa no participa de esta tecnología precisamente porque es demasiado cuidadosa. Si Europa no fuese tan reglamentarista como es, si fuese mucho más laxa, si en vez de tener un sistema de leyes como tuviese, como tiene Estados Unidos, un sistema de recomendaciones, probablemente la gente quisiera invertir. Y esto nos pone frente a un gran dilema. Un dilema, ¿cómo lo resolvemos? No nos vamos a poner de acuerdo. Y muchos nos va a costar mucho ponernos de acuerdo. Y la verdad es que Europa viene haciendo esto desde el año 2015, 2014, y nosotros ni siquiera empezamos. ¿Ustedes escucharon a los presidentes hablar de este tema? ¿Escuchan a los políticos, a los académicos? No.
Entonces, hay una convicción en nosotros, heredada de la colonia, de que nuestro vínculo es con la metrópoli, con aquellos que saben hacer las cosas, que son otros los que saben hacer las cosas. Pero crean, ustedes lo saben, ellos no van a hacer las cosas por nosotros. Nos pueden querer, nos pueden tratar bien, nos puede gustar que vayamos a hacer un doctorado allá, o que ustedes tengan una asociación empresarial virtuosa, o formar una red de gobiernos, pero yo pienso que de esto tenemos que salir todos en conjunto. Más allá de las creencias ideológicas, de las orientaciones de los gobiernos. Europa se hizo, recuérdense, en la posguerra, con gobiernos socialistas y con gobiernos de lo que hoy se llama el bloque popular, ¿no? Estaba Adenauer cuando se hizo Europa, y lo hicieron, independiente de todo eso. Y hoy son un mercado extremadamente competitivo. Yo me imagino que nosotros, para seguir discutiendo después, tenemos que comenzar por esa lógica, pensar una reglamentación, una forma de regular, puede ser una ley, puede ser recomendaciones. En Estados Unidos las recomendaciones las controla un organismo que es el equivalente al INTI acá, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Está por desaparecer. Acá está por desaparecer. Allá tiene 25 premios Nobel, creo, en ciencias, ¿no? Entonces, es para que nosotros empecemos a pensar, yo los invito a que piensen eso, ¿cómo hacemos para estrechar los lazos de cooperación? Y aparte les digo, cuando yo pienso en Latinoamérica no lo pienso para aislarnos, pienso para que también sea una forma de vincularnos con el otro, para hablar con mejores condiciones con Europa, hablar de mejores condiciones con Rusia, con China y sobre todo con Estados Unidos, que es sin duda la potencia hegemónica hoy, ¿no? Todo pasa por, salvo algunas pequeñas. O sea, China viene creciendo mucho, lo vemos, lo medimos además, es impresionante, pero bueno, todavía la hegemonía de Estados Unidos es muy importante. Entonces, sin meterme todavía, que me gustaría que todos participen, ¿no? Nosotros hicimos los científicos una gran declaración, se llama la Declaración de Montevideo, vos lo conocés, excelente, participaron colegas nuestros de Córdoba, creo que Laura y Luis y Luciana. Nosotros fijamos una posición, pero invitamos a la gente a decir, bueno, nos sentemos y charlemos. No va a ser fácil, pero va a ser divertido, ¿no? Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Estoy convencido, ¿no? Como pasó con bioética. Entonces, y después cuando tengamos eso fácil, cuando hayamos visto esto, yo estoy seguro que vamos a saber qué hacer para Córdoba. Miren, cuando coordinaba para UNESCO de Educación Superior, tuve oportunidad de recorrer todos los países y me llamaba siempre la atención. Llegaba a Antioquía, en Colombia, y ellos me decían, esta provincia se va a salvar con la inteligencia artificial. Yo decía, ¿estás seguro que se van a salvar? Sí, nos vamos a salvar. ¿Y Colombia? No, Colombia no tiene arreglo. Iba a San Pablo y me pasaba lo mismo. Nosotros con un acuerdo que firmamos con la... Yo decía, ¿y eso te arregla que salís a la calle en San Pablo y te pegan un tiro en el semáforo? Porque justo un profe le había pasado eso. No, pero... ¿Y Brasil? No, Brasil no tiene arreglo. San Pablo sí tiene arreglo. Entonces, digo, quitarnos esa fantasía, entender que compartimos una región, un territorio y una valorización de los otros hacia nosotros. Porque por más que nosotros pensemos que Córdoba es importante, que es muy importante en inteligencia artificial, podríamos hablar de eso, ¿no? Córdoba es muy importante en inteligencia artificial. Piensen que acá está una parte importante de la analítica de los grandes unicornios argentinos. Llama la atención por qué eligieron Córdoba, y sin duda tiene que ver con una decisión que tomó la Universidad de Córdoba, la nacional en ese momento, porque hoy la siguen todas, que es de cultivar la investigación y el estudio de la inteligencia artificial. Cuando era un tema académico, que lo seguían 200 personas en el mundo, siempre tuvo ese apelo curioso de que estos locos están estudiando el cerebro. Pero, bueno, todo eso que parecía tan sofisticado y cosas tan raras, miren lo que se transformó. Se transformó en una tecnología tangible, invasiva, invisible, inasible, muy difícil de tener. Si ustedes quieren saber si una planta nuclear produce plutonio, bueno, yo me puedo imaginar 10.000 estrategias para tratar de saber si sacan plutonio o no, desde revisar los autos, no sé, pero imagínense saber qué hay adentro de los discos duros de las placas del data center. ¿Cómo vamos a controlar eso? Saber qué hace el enmarañado neuronal, qué problema resuelve. Eso no tiene respuesta, o sea, es muy difícil controlar esto, ¿no?
Entonces, bueno, son los temas que tenemos que empezar a conversar, donde nuestra expertise va a ser contarles cómo funcionan, después podemos hablar un poquito más de eso. Los juristas nos dirán la conveniencia o no de volverlo una norma, una recomendación. Los empresarios nos contarán sus experiencias de las limitaciones que le produce tal o cual tendencia, y sobre todo los ciudadanos tienen que poder decidir, ¿no? Entonces, eso es un desafío que tenemos por delante. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero me gustaría abrir a... Yo puedo agregar algo ahí siguiendo la línea. A mí cuando Agustín me cursa la invitación, me pareció tan extraño pensar un núcleo tan pequeño como es una ciudad, como es una ciudad de Córdoba, con construcción empresarial, pensar en un tema tan grande. Confieso que me pareció como así, de demasiada distancia. Luego uno empieza a encontrar las razones por las que verdaderamente, aún desde los pequeños grupos, se pueden encontrar extraordinarios resultados. En Argentina hoy, yo lo tengo ahí en el Power, pero no lo vamos a pasar, entre el año 23 y el año 24, hay aproximadamente unos 15 proyectos de ley que tienen estado parlamentario, vinculados en temas próximos o directos con tecnologías e inteligencia artificial. Yo quiero señalar que de ellos posiblemente los últimos dos, o tal vez el último, es verdaderamente el único que valdría la pena mirar con atención. No porque los otros sean malos, sino fundamentalmente porque el último está muy impactado fundamentalmente con la ley europea. Es decir, en esto hay un aprovechamiento natural de ese resultado de la ley europea que aparece en este proyecto de ley, que tiene un mes y medio, no más de eso. Sigue una secuencia muy parecida, es muy semejante a la ley europea. Yo, ¿qué es lo que pensaría que se puede hacer desde un núcleo tan pequeño? Primero, ustedes tienen una mesa de tecnología, de ética. Yo generaría una ampliación en esa mesa para discutir primariamente la posibilidad de hacer un discurso desde el núcleo empresarial tan fuerte que tiene Córdoba, porque esto ustedes que lo integran lo conocen mucho mejor que yo. Es decir, Córdoba ha invertido mucho dinero para los clústeres, es decir, lo ha invertido y lo ha recogido naturalmente, y eso a mí me parece que importa. Decir, si hay una norma, un proyecto hoy que puede ser interesante, ¿por qué no empezar a impactar desde una mesa de una ciudad importante como es Córdoba, abonando, aportando, reflexionando sobre esa declaración, sobre esa ley, para de alguna manera ayudar a darle volumen? ¿Por qué? Porque esa ley u otra ley en algún momento van a ser aprobadas. Cuando eso ocurra, aquí se va a mirar mucho quiénes fueron los primeros que dieron aportes, que dieron en definitiva créditos a esa norma. Por de pronto, yo creo que esa secuencia significaría encontrar cuál es el modelo ético, porque hemos mencionado 2 o 3 veces la cuestión de la ética, pero la pregunta es siempre una discusión dentro de los que hacen filosofía ética. ¿Cuál es la ética adecuada para entender esto de las tecnologías? En realidad, yo no tengo autoridad para decir cuál, pero sí creo que hay ciertas maneras en
en construir procedimentalmente un modelo ético que resulte ser el más adecuado, para aquellos que son aristotelistas, para aquellos que son utilitaristas, para aquellos otros que piensan desde otra perspectiva emotivista de la ética y todas las diversas teorías éticas que existen. A ver, cuando decimos ética, estamos pensando en teorías éticas. Cada una de esas teorías éticas están de algún modo adhiriendo vertebralmente a un determinado objeto final de cómo se debe orientar los comportamientos morales de las personas. Nosotros no somos eticistas, es decir, nosotros somos en definitiva personas que cumplimos con una práctica moral de acuerdo a un conjunto de elementos que en definitiva tienen componentes éticos, pero que también tienen profundos componentes morales. Por eso, si yo en vez de venir a dar una conversación como estoy vestido, vendría con calzoncillo, sería bastante anómalo, porque en definitiva nuestra moral social nos va impregnando de ciertos comportamientos. Por eso aquellos que van a una conferencia en calzoncillo, naturalmente aparecen también como disruptivos de esa moral social y pueden ser mal juzgados. No digo que sean mal juzgados, pueden ser mal juzgados. Lo cierto es que pensar en una ética que nos conforme a todos no es una cuestión sencilla, y más en estos temas vinculados con los avances tecnológicos. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? Es en definitiva el modelo que sostuvo toda la construcción de la bioética, todo el conjunto de la bioética, todo en definitiva hoy de lo que se llaman las éticas aplicadas. Es mucha discusión si en realidad puede haber una ética que no sea una ética aplicada, pero en realidad, soslayado esa cuestión, en realidad la ética aplicada supone un proceso de una discursividad. Toda la escuela alemana de Habermas, de Apple, es en definitiva la que han ido construyendo este modelo de la ética discursiva, y que en la transferencia, podríamos decir, más ibérica de la ética del discurso, está alguien con que hace un momento compartimos con Pancho, de Adela Cortina, que es fundamentalmente ella educada dentro de la escuela alemana, pero en definitiva no quedándose con ello, sino entrando en un juego mucho más hermenéutico que Habermas no había posibilitado. ¿Qué significa esto? Significa que podemos encontrar una mesa bajo el procedimentalismo de la ética del discurso y el juicio crítico hermenéutico, donde nos pongamos de acuerdo por lo menos en 2 o 3, valores centrales. Cuando uno habla de valores, debe pensar en aquellas definiciones finales o aquellos objetivos finales no discutibles ni negociables. Pero para esos valores yo tengo que encontrar cuáles son los caminos para ellos. Para eso tengo una batería de principios. ¿Cuáles serían los valores absolutamente no discutibles en estos temas? Sería uno, por caso, el reconocimiento de la dignidad ontológica del ser humano. Es decir, parecería ser como una cuestión en la que, más allá de los futurólogos, pero yo no desearía, en definitiva, ser cambiado por un poshumano. Es decir, entonces diría, yo apuesto que un valor trascendente de todo esto es, naturalmente, asegurar la naturaleza ontológica y la dignidad del ser humano. Pero a la vez, no por eso pondría un límite al avance, a la progresividad científica y al crecimiento científico. Entonces diría, avance junto con respeto o con dignidad. Podrían ser
alguno de esos valores centrales. Luego decimos, a ver, ¿de qué ganamos tener cosas tan importantes como es la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial la van a aprovechar solo un conjunto determinado de empresas que la van a vender a un conjunto determinado de personas que la puedan adquirir? Y todo el resto vamos a ser los que vamos a poner la materia, el objeto material para que la inteligencia siga creciendo. Entonces, digamos, un tercer valor sería asegurar una justicia distributiva o un crecimiento equitativo. Y bueno, y luego habrá otro conjunto de elementos que en esa construcción de valores bajo una ética del discurso se pueda formular, que se puedan ensayar en una declaración en donde una vez más Córdoba, que no en vano Córdoba es la docta del país y, para ser franco, mucho más que del país. Es decir, Córdoba tiene en definitiva una universidad tan potente que sigue siendo meca académica de Latinoamérica, y entonces, bueno, poder hacer ensayos. Creo que en esto no es que no se triunfe, no se sale solo, es decir, en realidad se sale en conjunto, colectivamente. Si hay alguna ley, habrá que buscar darle fortaleza, no porque sea de blanco o negro, es porque en realidad sin ley tampoco se puede avanzar. Si no hay ley, todo lo que se hace es en definitiva de buena voluntad y posiblemente con los riesgos de estar haciéndolo mal. Es decir, para que cuando la ley salga, alguien diga, esto lo tiene que cambiar porque esto está mal. Entonces, veamos si lo que estamos en condiciones, lo que están el mundo empresarial en condiciones de hacer, realmente está dispuesto a hacerlo, y si eso que se está en disposición de hacer está dentro de este conjunto de 4 o 5 valores y 10 o 12 principios que lo pueden ordenar. Y eso no es fácil, pero tampoco es imposible. Así que yo, así como lo decía Pancho, yo adhiero y me alegra muy mucho de que ambos veamos la importancia de la ley europea como un resultado efectivo. Si se han puesto de acuerdo esta treintena de países, ¿cómo no vamos a poder de acuerdo nosotros en valores semejantes, análogos a ellos? Pregunta, sí. Sí, a mí me interesaba conocer la posición de los autores en relación a los expositores en relación al tema del daño, los daños, y lo que sería la atribución de responsabilidad e intencionalidad frente a una herramienta como es la inteligencia artificial. Y bueno, si hay jurisprudencia en relación al caso, entiendo que en Europa la criminalidad se ha aumentado notablemente a partir del 2022 con el uso de la inteligencia artificial. Quería saber si había alguna canción en Córdoba. A ver, perdón. Primero la cuestión de el mundo jurídico, cuando entiende el daño, toma dos recaudos. Uno, hacer una previsión de la situación riesgosa, y entonces se pone en marcha, podríamos decir, un principio de prevención, cuando no lo visualiza completamente, pero lo ve como un desideratum suficientemente posible. Es decir, se pone todo un marco jurídico preventivo. Luego, cuando en realidad ya está casi demostrado efectivamente que la cosa, la realidad, el objeto es generador de daño, ya se muta el principio de prevención por el principio de precaución. Es decir, y cuando está el principio de precaución, ya hay claramente la connotación de la responsabilidad. Es decir, hoy, cuando se piensa en la responsabilidad de un automóvil autónomo, para decirlo, es todavía una situación poco definida si en realidad es responsable la empresa, la automotriz que pone el auto a la venta, o en definitiva ha habido una transferencia de responsabilidad a quien conduce, que al fin y al cabo debe llevar la supervisión del vehículo que sea autónomo. Es decir, entonces,
Esas son las discusiones. En nuestro país, ese tipo de discusiones todavía no están presentes. Es decir, están presentes a un nivel muy secundario, para decirlo de algún modo. Pero lo cual no quiere decir que no debamos empezar a construir una matriz, porque hoy el mundo de la robótica es un mundo que en definitiva está altamente, digamos, postulado. Y sobre el robot, la pregunta es de nuevo, ¿va a ser el que fabricó el robot? ¿Va a ser el que tiene la operación y a su servicio el robot, que lo paga, que lo compra? Yo soy médico y mañana compro un instrumento de alta tecnología, y ese instrumento de alta tecnología, por algún tipo de defecto dentro del circuito eléctrico de mi hospital, de mi sanatorio, produce una descarga tan mínima que le produce una situación cardiológica severa a mi paciente. Yo, paciente afectado por esa descarga eléctrica imperceptible, en realidad no le voy a ir a discutir a la fábrica no sé cuánto. Yo lo voy a discutir al hospital, al sanatorio, porque en definitiva su equipo me ha producido el daño. Si eso lo llevamos hoy análogamente a la práctica robótica, todo aquel que tiene un robot tiene que pensar que tiene algo que puede generar daño y por el cual va a tener que pagar. Es decir, entonces, ahí hay todo un proceso complicado, pero le vuelvo a decir, no es un tema que esté ni siquiera cerrado, ni siquiera diría que está abierto. Es decir, no sé, hasta ahí lo que puedo decir yo. Y ahí justo lo estaban planteando, lo estoy leyendo en este momento, y justamente está planteado en la época, en la década del 50, y está planteado con el tema de las pautas y trabajo para exactamente para el 2058. Eso no me acuerdo. Entonces, ¿qué? No, seguiste. Por eso Sí. digo, esto de la proyección, Sí, claro. de qué es lo que hay que trabajar y demás, más estoy trabajando en proyectos relacionados, por ejemplo, a vehículos autónomos, y lo mismo, nosotros trabajamos con contratos en los cuales a quién es el responsable y hasta qué punto uno interviene en ese desarrollo. Esta tecnología, como todas las tecnologías, puede ser dañina, ¿no? Eso no hace falta que lo digamos. Adela Cortina esta filósofa, tiene un artículo muy bonito porque simpático. A mí no me gusta la ciencia ficción, pero ella nos reposiciona en un gran escritor de ciencia ficción que fue Asimov, que él habla de las 3 leyes y después habla de la ley C. Me parece medio ridículo, pero yo cuando lo leo digo, qué interesante, ¿no? Esta idea de que lo que construimos, respetar la dignidad humana en un sentido implica imponerles normas no solo al que genera la inteligencia artificial, sino a la inteligencia artificial, y eso suena muy extraño, ¿no? A mí me llama la atención cómo hemos vuelto a discutir. No sé si vieron el último robot de Elon Musk. ¿Lo vieron? Es increíble, es algo que está por arriba de cualquier imaginería, ¿no? Pero sin duda, dentro de ese debate, así como Armando hablaba de la dignidad, el no dañar es uno de los valores que nosotros deberíamos incluir en este debate. Entonces, piensen, por ejemplo, hay muchas. El discutir qué es dañar también se nos vuelve muy complicado, ¿no? Primero tenemos que discutir si ese valor lo va a tener la inteligencia, lo vamos a poner en la sinapsis de esas mega redes neuronales, o va a ser algo que lo vamos a dejar librado a los operadores. Las dos son difíciles de controlar. No me imagino yo cómo vamos a... Y ¿cómo imponerle esto a un robot? Pensemos en la inteligencia artificial, que es más fácil porque es humanoide, ya por lo menos se nos acerca más que un software o una máquina soldadora, ¿no? Pero nos pone en un brete, me parece. Así que me parece muy buena la pregunta de Cecilia para esa mesa que tenemos que hacer de la cual habla Armando. Yo, perdón, ¿puedo agregar una cosa para los autos autónomos?
hay una situación muy interesante cómo se marca la distancia, o mejor dicho, el conflicto entre el dinero, digamos, el dinero empresarial que se busca con un automóvil de este tipo y la discusión ética. A ver, en este sentido, cuando fue la pandemia, que todos hemos sufrido y que algunas personas han perdido familiares, yo presidí el comité de bioética de la provincia y hicimos todas las reglas de triaje que se hacían en los hospitales en Córdoba. Cuando hicimos el triaje, había una cuestión muy delicada que es central dentro de la bioética, que es la discusión si en realidad nosotros tenemos solo una cama disponible y tenemos una fila de 20 personas para entrar a terapia intensiva, si en realidad este señor que tiene 75 años, frente a este muchacho que tiene 24, ¿quién entra? ¿Bajo qué condiciones? ¿Sí? Si hay una disciplina que ha aprendido a hacer ese tipo de selección, es la medicina. Es decir, y lo ha aprendido desde hace 200 años. Napoleón fue el primero que empezó a trabajar con los triajes en los campos de batalla. Es decir, hoy todo en medicina es con triaje. El problema en el auto autónomo y el triaje es que en definitiva el auto autónomo está entrenado precisamente bajo ciertas condiciones en donde muy probablemente si el que se cruza inadecuadamente en medio de una calle y no por la línea que corresponde para que se detenga el vehículo, es en definitiva una señora que salió rápido del colegio con 2 niños, es decir, muy probablemente si el conductor es uno solo, desvíe el auto para que se estrelle sobre algún lugar y no aplaste 3 personas. Es el viejo caso del dilema del tren, ¿verdad? Solo que modernizado con todas las actualizaciones que eso tiene. La pregunta es, en realidad, ¿cuál es la definición que lleva a que autónomamente el auto deba definir ese triaje si en realidad aplasta 3 o me aplasta a mí? Porque yo puedo decir, mire, yo compré este auto autónomo porque tenía esa condición y resulta que el auto autónomo me va a matar a mí. Es decir, entonces la pregunta sería, ¿para qué invierto para que el auto me mate si aparece una situación? Porque siempre viajo solo. O sea, allí es donde empiezan a aparecer todas estas discordias que, salvo que las redes neuronales avancen de una progresividad tal, pero en definitiva habrá núcleos sobre los cuales no se podrá salir. Es decir, y sobre los núcleos que no se puede salir, habrá que hacer, como todas las cosas, una elección por algo. Es decir, la elección justamente va a tener que ser un producto de una práctica, de un gran consenso ético, sobre la cual una plataforma, podríamos decir, de una ética del discurso, puede ayudar cuando esos valores, con esos principios, nos puedan cooperar al máximo. Quería solamente el aporte ese en la línea. Antonio, una pregunta. Sí, primero, un gusto, un agradecimiento a ADEC, un lujo escucharlos conversar a dos personas tan notables en la intelectualidad de Córdoba. Pensando en esto, contextualizo mi pregunta con 3 frases que me parecen que son interesantes. Una es anónima, que le escuché, que el problema de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial, sino la estupidez natural. ¿Cierto? O sea, ese es el problema de fondo, ¿no? Y lo que por ahí nos da miedo es que lo artificial sea estúpido, ¿no? Por otro lado, hay algunos estudiosos del futuro que hablan de que la forma de regular la inteligencia artificial no es con grandes mentes brillantes, sino con inteligencia colectiva, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos en relación a la Comunidad Europea y demás.
Y también considerando lo que decía Francisco de la exponencialidad de los cambios y la velocidad, creo que pensar cualquier escenario utópico, distópico, es cuestión de años. O sea, es una cuestión de que lo vamos a ver, si era así o no. Estamos hablando de cómo los humanos podemos regular la inteligencia artificial. Pero yo me pregunto, en este contexto, y contextualizando con estas tres posiciones, ¿hasta qué punto no sería más conveniente que la inteligencia artificial regule o nos ayude a regular a la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial, digamos, nos permite pensar cuestiones de suma complejidad, teniendo en cuenta muchos más factores, ¿no? En ese sentido, no sé para quién de los dos, pero en primer lugar la pregunta dirigida a Francisco, ¿hay antecedentes? ¿Se está pensando? ¿Se está viendo esto de...? Porque, por ejemplo, ya sabemos que la inteligencia artificial, vemos que escribe textos mejores que la mayoría de nosotros, puede hacer música ya mejor que la mayoría de los músicos, podrá legiferar de una manera mejor que, por ejemplo, la Cámara de Senadores o Diputados de Argentina para regular cuestiones relativas a ella misma. Bueno, planteas muchas cuestiones interesantes. Me hace acordar en Tokio, ¿no? Se presentó el candidato a intendente de una inteligencia artificial, salió tercera. Y el argumento que ellos decían es, si un sistema puede recuperar toda la experiencia, ¿por qué no dársela a ella? Hay un valor agregado a todos que es más difícil de meter en el marco ético para mí, y es la falta de explicabilidad de estos modelos. Entonces, eso nos produce mucho miedo. La gente dice la inteligencia artificial es una tecnología oscura. Yo digo, es una tecnología opaca, no es totalmente oscura, ¿no? Pero eso nos genera un poco de dilema, en el sentido que vos nunca vas a poder saber cómo lo resolvió, ¿no? Tenés que contratar. Ahora, que te puede ayudar a hacer una legislación, estoy seguro que sí. De hecho, ayuda a los jueces a hacer sentencias, ayuda a las empresas a reorganizarse. Yo creo que sí, que si la pregunta es, ¿pueden ayudar? Sí, sí. Pero atrás de todo esto está la pregunta siguiente. ¿Nosotros pensamos una tecnología de la cual nos vamos a apropiar nosotros o nosotros le vamos a delegar a ella? Porque eso ya es la primera respuesta que tendría que responder la comisión, esta que vamos a formar. ¿Ustedes qué imaginan? Que ustedes van a estar en la playa tomando una caipirinha y la inteligencia artificial va a estar limpiando las casas, otro va a estar llevando a los chicos a la escuela, otro va a ser el profesor de los chicos. Porque esa es una forma de imaginar el buen vivir. Es el punto cero, ¿no? Entonces, este punto de lo opaco que es la inteligencia artificial es delicado. A mí lo que más me hace ruido cuando escucho hablar en contra del opaco, que en mi medio están todos asustados por lo oscuro que es la inteligencia artificial, es que nosotros somos muy oscuros. Entonces, ahí es donde yo digo que entra lo neuromórfico. Y los mismos dicen, no, nosotros somos humanos. Digo, no tenemos neuronas humanos. ¿Y por qué es oscuro? Porque mira, esa te da una respuesta, te da respuestas muy buenas. De hecho, se escribe mucho mejor que el 95% de las personas de la Tierra. O sea, tiene una capacidad lingüística enorme. Se equivoca, como nos equivocamos todos, pero ella no te dice cómo toman las decisiones. Yo le pregunto, tampoco ustedes me pueden decir cómo toman las decisiones. Yo le muestro una foto rápido y le digo, ¿es un adulto o un niño? Ustedes me dicen, aciertan con probabilidad 0,99, a menos que haya alguien que tenga catarata, y ustedes no lo pueden escuchar, no contaron los ojos, no miraron si tenía arrugas, ustedes se dan cuenta. Nosotros somos oscuros, ¿no? Lo que pasa es que las ciencias, en particular nuestras ciencias, están acostumbradas a tomar decisiones en base a modelos explicativos, que básicamente significan, alguien me dice cuál es la regla con que tomas la decisión. En términos matemáticos es una función. Y esto no hace eso, pero esto hace una cosa que se llama una aproximación universal de funciones. Pero no te dice, te la aproxima, pero no te dice cuál es. Y eso nos genera un pánico terrible. Entonces, bueno, creo que estamos lejos de todas formas de un escenario de ese tipo, de que tengamos una inteligencia que nos reemplace. Pero te vuelvo a repetir, como las cosas van tan rápido, ¿qué sé yo qué va a pasar en 15 años? ¿No? Entonces, eso nos pone en un dilema. Entonces yo veo que muchos de nosotros, cuando hablamos del tema, vemos la foto
vemos, no, esta inteligencia se equivoca. Le pregunté cómo formaba el equipo Racing del 66, que salió campeón, y se equivocó en el arquero. Bueno, no sé cuántos de ustedes saben cómo formaba Racing, ¿no? Entonces, pero eso no va a ser un problema dentro de poco tiempo, eso va a ser un problema. Ya esta inteligencia artificial nueva, ¿no? O se llama, de Omnium, yo no la he visto, pero dicen que es muy impresionante. Entonces, bueno, creo que va a costar que aceptemos eso. Y un último punto, ¿no? En el debate nuestro sobre el poshumanismo hay como tres visiones. Hay una que se encajaría más con un futuro como el que vos planteás, que habla de la superinteligencia. Dicen, en algún momento, esto, algunos dicen que es en el 29, otros en el 46, no sé cuándo, en algún momento la inteligencia artificial va a dar lugar a una superinteligencia artificial. Frente a eso vos podés tener miedo, pero hay un conjunto de gente muy poderosa, dueños de mucha tecnología, que lo ven con un entusiasmo bárbaro. Y ellos dicen, no tenemos nosotros, moralmente hablando, el derecho de impedir que la evolución genere estas superinteligencias, y si tenemos que desaparecer nosotros, desapareceremos. Eso va totalmente en contra de lo que planteaba Armando. Poner como valor inicial el respeto a nuestra dignidad. Mirá, haz lo que quieras, pero no te lo metas con nosotros seguimos controlando el mundo, ¿no? Ese es un tema muy difícil. Después está lo que piensan que va a ser una inteligencia artificial como la nuestra, multitasking, o sea, hace muchas cosas, pero lo cierto es que hoy la inteligencia es mejor que nosotros en casi todo lo que hace, pero es una inteligencia para hacer una cosa, una inteligencia para reconocer imágenes, una inteligencia para elegir la próxima palabra, una inteligencia para resolver un montón de cosas, ¿no? La ley europea habla mucho de eso en sus fundamentos, en sus considerandos, ¿no? Y ellos son muy limitantes, ellos prohíben directamente un montón de cosas. Eso, en términos de regulación, es parte del dilema. Quizás, perdón Francisco, no, quizás yo agregaría algo a partir de lo último que acaba de decir Francisco, que más allá de esos vaticinios distópicos o utópicos de los futurólogos, sí está claro de que ya hoy en el 2024, si nosotros hacemos una mirada a nuestro alrededor, podemos decir, ¿los que vivimos en el planeta Tierra somos solamente humanos? En verdad no. Es decir, objetivamente, hoy con nosotros viven humanos, transhumanos y androides. Es decir, androides por estos robots que están hoy todavía muy encapsulados, pero luego estarán... Bueno, aquí tenemos 3 pequeños robots sobre la mesa, tenemos 3 teléfonos celulares, es decir, y cada uno de ustedes tiene un pequeño robot en el bolsillo de la cartera. Es decir, o sea, y los transhumanos, a ver, ¿cuántas personas hay en esta sala que tienen en definitiva algún tipo de prótesis artificial, sintética, que en definitiva, por lo pronto, todos los que tenemos lentes tenemos alguna de ellas, y algunos otros tendrán una cadena, tendrán alguna otra placa? El problema no es que haya transhumanos, el problema es cuando encontremos y pasemos a esa categoría mayor que es el más transhumanos, cuando en definitiva puede haber alguien que de la misma forma que nosotros tenemos una visión nocturna y diurna, haya una persona con una capacidad tal de tener una visión diurna en la nocturnidad, y allí entonces vamos a estar con un más transhumano. Pero a donde hemos llegado, Pancho lo sabe mucho mejor que yo, en los últimos 30 años se ha estudiado y reconocido en el cerebro lo que en definitiva desde Ramón y Cajal del 25 hasta el 70 no se conocía. En 30 años, en 40 años se ha conocido el cerebro lo que no se conoció en 100. Es decir, y ese es también esta aceleración que hay en la información y el conocimiento. O sea, estamos frente a un mundo disruptivo, peligroso, pero que inexorablemente está muy cerca. Y si está cerca, lo único que hay que hacer es tratar de ver de qué manera
nos protegemos sin asfixiarlo a él y sin morir nosotros. Una consulta que me queda en base a lo que comentaste, Francisco, recién, de un modelo del buen vivir que salió como un ejemplo. Si eso fuera así, el que accede bárbaro y el que no queda marginado, entonces uno se piensa en una película distópica. Exactamente, en el cual están todos así encerrados y el resto pasándola bien. Es todo un dilema, ¿no? Por eso me dio más ruido todavía. Claro, el valor de la justicia. Lo concreto es que yo veo dos movimientos, acá hay gente que sabe más de esto, pero por ejemplo, Agustín, a medida que tenemos más tecnologías, objetivamente vivimos mejor, vivimos más tiempo, llevamos más la... Pero también hay más desigualdad, ¿no? Entonces, los que defienden la desigualdad, los que hoy defienden, por ejemplo, la teoría del monopolio, como Peter Thiel, ¿no? Que es el principal accionista de OpenAI, que es el dueño de ChatGPT, ellos dicen, bueno, es verdad, nosotros somos mucho más ricos que todos, pero no se quejen porque es esa libertad que nosotros tenemos para generar riqueza lo que hace que todos nos levantemos. Y otros decimos, bueno, no, pero tratá de repartir. Y ellos dicen, no, ¿por qué vos no hiciste nada? Y yo digo, no, sí, yo hice un montón de paper y bueno, no, pero yo hubiera hecho una empresa como yo. Y bueno, entonces todo eso nos pone en una situación delicada. Bueno, digamos, estas dos preguntas y cerramos, si les parece. Sí, no, pensaba en esto de la ética, también depende del campo en el cual la aplicación de la inteligencia, ¿no? Yo por ejemplo soy terapeuta y utilizo la inteligencia artificial en mi trabajo también, y a veces me da resultados que me generan cierto temor, digamos, por lo acertado que son. Ahora, creo que en el fondo la pregunta es si no tendremos que dialogar alguna vez con la misma inteligencia artificial para encontrar una ética común. Porque parece que avanzamos a eso en realidad. O sea, a mí me hace acordar estos cambios como el de Copérnico, el de Freud, el de Andreas Vesalius, donde el hombre dejó de ser el centro y empezamos a descubrir otro centro. Suena un poco temeroso, pero la pregunta es si estas decisiones no tendrán que ser conversadas en querer regular la ética, querer regularla desde la ética, supone que la inteligencia artificial no incide en nuestra ética. Y de hecho incide. Está empezando a incidir claramente. Lo que pasa es que todavía no la hemos puesto en el discurso de la palabra como se merece, digamos, ¿no? Y me parece que la vemos con cierto temor. Es un poco la pregunta que hacía el amigo Flameo, ¿no? En el sentido, a ver, hoy en día, en tanto sistema capaz de encontrar regularidades, de gestionar un montón de datos, de buscar casuística, claro que es un soporte fundamental. Si nos tuviéramos que sentar acá, podemos hacer con un Excel, con un montón de libros, con un montón de papers, o podés tener una muy buena inteligencia artificial, eso no tendría nada. Pero el miedo siempre es si algún día nosotros vamos a ser esclavos de ella, como nosotros hicimos esclavos a los bonobos, a los chimpancés, a los perros, ¿no? Eso es un poco lo que... Aparte me parece que cuando yo discuto mucho de estos temas, con Armando en particular, nos juntamos con muchos amigos a conversar, yo veo como la concepción que nosotros, la respuesta que damos a estos dilemas, tiene que ver con nuestra preconcepción, con nuestro prejuicio, ¿no? O sea, nosotros cargamos a nuestra respuesta, y eso me pasa con mis colegas. Cada uno de nosotros tiene un marco de creencias distinto, ¿no? En temas de religión, de ética, de qué valor uno le da a la solidaridad, a la empatía. Todos diría somos buenos en ese sentido, pero somos muy variados. Y yo me doy cuenta que en algún momento del debate es la persona que toma partido por decisiones que son que no están muy justificadas. Son más que nada lo que a él le gustaría, lo que él cree, lo que tiene su creencia. Entonces, bueno, apuntar a tener un sistema más objetivo sería interesante. Yo creo que eso le pasa al profesor, que tiene que tomar un examen. ¿Cómo se desprende el profesor de la historia de vínculo que tiene con el alumno, ¿no? El que te llegó tarde, el que, bueno, ¿cómo hacer para el día que lo tenés ahí? Decir, no, tengo que evaluar igual que al otro que vino todos los días. Le pasa al juez cuando tiene que tomar sentencia.
Y bueno, tiene que atenerse a la ley, a lo mejor seguramente no le gustará la ley, le parecerá que es demasiado dura, demasiado blanda. ¿Querés que hablemos de eso? No, claro, sí. Pero está bueno lo que vos decís, o sea, tiene que ver con tratar de preservar esa hegemonía, pero también es posible que la perdamos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a...? Yo digo, yo nunca tuve miedo de perder la hegemonía contra los ómnibus, ni con los aviones, ni perder la hegemonía con las palas mecánicas, ni con los televisores. No sé ustedes tuvieron este miedo. Pero con esto hay que preocuparse. Yo no digo que tengan miedo, que no, pero nos empecemos a preocupar. Perdón, vuelvo sobre eso. Hay un estudio de campo de una empresa de Estados Unidos en donde logró sentar en el directorio de la empresa a una inteligencia artificial y a la vez paralelamente generó diríamos como un director de recursos humanos dentro de la empresa. El robot que funcionaba, digamos, para tomar decisiones dentro de la empresa respecto a renta, acciones, bonos y todo eso, funcionaba extraordinariamente bien. El otro funcionaba extraordinariamente mal. Es decir, hay una condición que es en definitiva la condición humana, diríamos en Arendt, es decir, es la condición humana la que por lo menos hasta hoy resulta insustituible. ¿Por qué? Porque esa condición humana tiene la falibilidad del humano que como tal puede errar humanamente, pero lo que difícilmente pueda es tener la certeza de que va a tener siempre el éxito. Es humano. Es decir, entonces los recursos, digamos, en este caso técnicos, que eso es justamente todo aquello que presupone computar, puede marchar muy bien, pero hasta ahora no lo otro. Y lo llevo al campo de lo jurídico que tangencialmente en 2 ocasiones se ha comentado. Los jueces cumplimos ambas funciones, aunque parezca mentira. Los jueces tomamos muchas resoluciones computando cosas. Es decir, hay muchas resoluciones que los jueces tomamos computando cosas y algunas otras, posiblemente las más importantes, las hacemos justificando las cosas que decidimos. Hoy un juez no tendría que perder tiempo para decidir que en definitiva tales y tales personas son los legítimos herederos de tal que murió, porque en realidad tal que murió hay una partida que dice de murió y estos que pretenden ser sus sucesores tienen un instrumento que dice que son hijos de él. Es decir, motivo por el cual ese es un camino absolutamente de cómputo. Un juez no piensa para decir eso. Pensará si aparece un hijo extramatrimonial, si aparece una situación atípica que en definitiva correrá de ese mapa para poner otro. Cuando ustedes en definitiva son demandados o son actores para que en definitiva alguien les pague un cheque, alguien les pague un pagaré, un juez no tiene ningún problema para eso, ni siquiera lo hace un juez, lo hace en definitiva un procedimiento que está mecanizado en donde dice si hay un requerimiento de un cobro, qué es lo que tiene que hacer la máquina, el sistema, que en definitiva no es un sistema, un fulano que lo mira, pero podría ser perfectamente un sistema que diga, a ver, tiene firma, tiene fecha, tiene todos los datos, tiene todas las cosas, entonces adelante con la ejecución. O sea, hay una gran cantidad de cuestiones del cómputo, del trabajo rutinario que posiblemente ocupa el 40%, en el Poder Judicial de Córdoba, hace un mes y medio, perdón, poco más, hace unos 4 o 5 meses se definió cuál es el caudal de declaratorias de heredos que se tramitan en toda la provincia de Córdoba. Es prácticamente el 25% de los juicios. Es decir, entonces dice, si hay un 25% de los juicios en donde hay muchos conflictos y en otros no conflictos, tal vez hay un 10%, un 15% que son juicios libres, que en definitiva podrían estar perfectamente mecanizados con cómputo. O sea, vamos hacia un desarrollo que me parece tan atractivo, que me entusiasma muy mucho,
y a la vez pienso que sería la gran ocasión para que los jueces puedan pensar mejor, si acaso piensan, ¿no? Pero bueno, ese es secundariamente otro problema. Es decir, pero bueno, quería por eso que estábamos hablando. No, lo mío era simplemente como para que nos den algo ustedes, más algo a nosotros todavía. ¿Alguna recomendación sobre algún artículo, algún libro o alguna revista sobre inteligencia artificial que podamos interiorizarnos? Es difícil, pero recomendamos unos cursos. No, hay mucho, mira, yo sigo unos blogs que se llaman Media y otro se llama Toward Data Science, y son inteligentes en el sentido de que ellos saben que me gusta a mí, entonces todas las mañanas yo entro al mail y tengo la recomendación. No sé si alguien lo sigue acá, a Medium. Y ahí vos vas a encontrar, son blogs, son blogueros muy buenos, muchos son tecnológicos, son científicos, son empresarios, y ellos te van contando cómo ellos ven el mundo. Y, por ejemplo, vos querés saber cómo funciona una red neuronal convolucional, vas a encontrar uno muy fácil donde hacen dibujitos, si querés, otro te va a explicar el paper que lo hizo, es muy variado. Y a eso yo te recomiendo. Medium es muy bueno, y Toward Data Science, todos juntos, esos dos yo los sigo. Después hay libros, pero bueno, Adela Cortina en tema de ética, de bioética, yo que vengo de la neurociencia teórica, es una referente, ella, como dice Armando, una persona formada con la cultura alemana, pero con una impronta latina que a nosotros viene bien también, porque nos acerca a esa forma de pensar. Habría que traerla a Córdoba, sí, para que la conozcan. Ella viene mucho a Chile, ella tiene una colaboración con Chile, y entonces la tenemos a tiro, como dicen los chilenos, para traerla. Pero bueno, son temas que también nosotros en la academia tenemos que fomentar. Yo agradezco a él, felicito y critico que estos temas están ausentes en la formación de nuestros chicos, están ausentes cuando nosotros pedimos un subsidio, cuando colaboramos con empresas, colaboramos con muchas, hacemos archivo también, y estos temas tienen que estar, sobre todo con los chicos jóvenes, ¿no? Que muchas veces se vuelven unos super programadores, pero bueno, no han adquirido de nosotros el hábito ni la cultura de reflexionar sobre las consecuencias que nuestras acciones y nuestras omisiones tienen. Bueno. Tal vez agregaría un libro sí, que en definitiva yo lo conocí por dos profesores que hay acá, que fueron profesores míos en una carrera, que es el de Crawford, de Atlas de la Inteligencia, que me parece un muy buen libro para internarse en el vasto tema. Ahí sacamos un libro que Armando contribuyó, ¿no? Que ahí tal vez va a salir publicado por la Católica, ¿no? Sí. Lo publica José Funes, que es nuestro líder. No sé si lo conocen, Funes. Bueno, es muy interesante, él es astrónomo, jesuita, y trabaja mucho el tema de la vida fuera de la Tierra y las consecuencias que tendría. Él es investigador del CONICET, desde la Iglesia, y su plan de trabajo es qué pasaría desde el punto de vista teológico si el día de mañana descubrimos que hay otra inteligencia. Un tema que por supuesto CONICET quedó sorprendido cuando le llegó, pero que se dio cuenta que era un tema muy trascendente, ¿no? Porque nunca reflexionamos sobre eso. Bueno, en ese libro hay buenos artículos, en particular que te meten el tema de la inteligencia artificial dentro de un debate más amplio sobre qué es la inteligencia, ¿no? Que es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? El tema de la inteligencia es muy complicado. Y hay un libro que a mí me gusta mucho, de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Ian McEwan, no sé si lo conoce, para mí uno de los grandes escritores, y tiene un libro que no es tan lindo como todo lo de McEwan, ¿no? Pero se llama Máquina como yo. Es muy interesante porque comienza con un hecho que a nosotros los argentinos nos conmueve mucho, que no es el gol de Maradona con la mano, sino comienza con una distopía en la cual todo surge a partir de que Argentina le gana la guerra a los ingleses en Malvinas. Ese es el punto inicial del libro. Y Turing no se muere. Y claro, eso no lo quería decir. Claro.
Ustedes saben que Turing es el inventor de las computadoras, y Turing, pobre, él pensó, cuando imaginó las computadoras, que iban a ser como nosotros. Él pensaba en un androide, acá charlando con nosotros, sirviéndonos café, nosotros tomando caipirinha y ellos trabajando. El sueño de... Pero le salió mal, porque las computadoras se hicieron complementarias a nosotros, no son parecidas. Las computadoras hacen dos cosas bien: manejan mucha memoria, nosotros somos muy malos manejando memoria, y hacen muchos cálculos por segundo, nosotros somos pésimos. Yo les pregunto cuánto es 973 por 24, ustedes no saben, no es para la computadora. Entonces la computadora salió al revés de lo que quería Turing. Él quería que sean como nosotros, salieron complementarios. Entonces el libro, el segundo elemento que tiene es que Turing no se muere y es un empresario exitoso. Entonces ahí empieza el libro y es apasionante. No es una distopía, es un libro, un universo paralelo. A lo mejor existe en algún multiverso, ¿no? Bueno, muchas gracias por la chica.